Pasa, por favor. Es para la presentación, si empezamos con las comunicaciones. Sí, tiene pendrive ahí, ¿verdad? Sí. Dame un segundo. Es que había, no importa, ¿te presentas? Sí, sin problema. Es muy grande el pendrive y no cabe. No, por aquí no hay. ¿Qué hago con la mano? ¿Y aquí qué pasa? Es que no sé si... ¿Está conectado a internet? Eso con esta para arriba. Buenas tardes, soy Ángel Asensio y en teoría tenía que moderar esta sesión de comunicaciones y la primera va a ser presenta la doctora Cantero y el título es Evaluación de los programas de prevención y control de las infecciones según la OMS en España. Sabéis que hay muy pocos minutos, hay unos 6 minutos para presentarla y luego al final habrá 15 minutos de discusión si es que da tiempo para algo, ¿vale? Gracias. Le voy a sacar esto porque si no, no se va a escuchar. Vale, y ya me la tienes grabada en el escrito. Ya está. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mireia Cantero y trabajo como médico preventivista en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Esta comunicación ha sido elaborada por el equipo de coordinación del estudio EPINE. Como todos sabéis, la OMS publicó una evaluación sistemática en la que se establecían cuáles eran aquellos ítems que debían de tener los programas de prevención y control de infecciones. Resultados similares fueron publicados también por el ECDC a raíz de un proyecto llamado el proyecto SITE, que tuvo su publicación en el Lancet en el año 2016. A raíz de estas dos publicaciones, el ECDC actualiza unos indicadores de hospitales para poder evaluar estos ítems y tiene su reflejo en la actualización del protocolo del PPS ya en el 2016. Igualmente, puesto que en España se actualiza el protocolo en función del europeo, pues en el estudio de EPINE del 2016 también se incorporaron estos ítems que son los que conocéis como los ítems que aparecen en la encuesta de hospitales. El objetivo de este... Bueno, perdonad, no sé por qué sale las diapositivas constadas. El objetivo de este estudio es describir cuál es la situación en España de estos indicadores y nos centramos en concreto en el primer componente que evalúa los programas de prevención y control de infecciones. El estudio se realizó sobre los datos del EPINE desde 2016 al 2019 y, como he comentado, analiza los datos del primer componente core de los indicadores de los programas de prevención y control de infecciones. Entre ellos, si el hospital dispone de un programa de prevención y control de infecciones aprobado por la dirección, cuál es el FTE, profesionales sanitarios dedicados a estos programas, tanto médicos como enfermeras, el número de homocultivos y coprocultivos también para Clostridium difficile. Los resultados se presentan según tamaño y tipo de hospital, tanto hemocultivos como procultivos ajustados por 1000 estancias y también en algunos se establece la correlación con la prevalencia de IRAS.
En cuanto a los programas de prevención y control de infecciones, vemos que aquellos hospitales terciarios, igual que los hospitales mayores de 650 camas, prácticamente el 75% de los hospitales disponen de un programa. Y esto resulta estadísticamente significativo respecto a los hospitales primarios o más pequeños, que tienen del orden de alrededor de un 60% de estos hospitales tienen este tipo de programas. Intentamos establecer una correlación con la prevalencia de IRAS, y aunque esta fue estadísticamente significativa en el rango de que aquellos hospitales que tenían estos programas disminuía la prevalencia en un 1%, la R cuadrado que podéis ver aquí pues explica poco este modelo, y estos resultados no se mantenían cuando se desagregaron los resultados por tamaño de hospital. En cuanto al personal facultativo médico dedicado a estos programas por 250 camas, en España estamos con una mediana de 0,7 médicos por 250 camas de hospitales. Estos datos son superiores a la media de la Unión Europea, y al establecer la correlación con IRAS, esta no fue estadísticamente significativa. Desglosando los datos por tamaño de hospital, vemos como aquellos hospitales pequeños, menores de 250 camas, fácilmente tienen cifras más altas de personal por 250 camas, porque generalmente en un hospital pequeño pues suele haber un preventivista, mientras que en los hospitales grandes pues a lo mejor no se alcanza este ratio. En este sentido, a veces tenemos dudas en el EPINE si la gente entiende perfectamente que estamos preguntando por qué parte del tiempo se dedica a prevención y control de infecciones, de forma que si hay un médico que se dedica a prevención y control de infecciones, pero también hace calidad y también hace vacunas, habría que valorar cuál es el porcentaje que estrictamente se dedica a la parte de prevención de infecciones. En cuanto a la enfermería, la mediana en España es de 0,84 enfermeras por 250 camas, y este estándar está por debajo de la mediana de la Unión Europea y también por debajo del estándar de calidad de una enfermera cada 250 camas. En este indicador sí que se estableció una correlación con las IRAS que fue estadísticamente significativa. En cuanto a los hemocultivos, la mediana de hemocultivos por 1.000 estancias en los hospitales terciarios es de 48 y en los hospitales mayores de 650 camas de 52, situándose en el rango medio-alto comparado con otros países de la Unión Europea. Al establecer la correlación con las IRAS, veis que prácticamente no existe una correlación. Esta correlación sí se ve cuando el ECDC en Estocolmo realiza este estudio con todos los países europeos, y se ve generalmente lo que se observa es que a mayor hemocultivo por 1.000 pacientes, mayor prevalencia de IRAS, que presupone que estás haciendo un esfuerzo por hacer un mejor y mayor diagnóstico. En cuanto a los coprocultivos para Clostridium difficile por 1.000 estancias, en los hospitales terciarios estamos en 6,96 y en los hospitales de mayores de 650 camas de 7,47. Datos también por encima de la media europea, que se sitúa alrededor de 4,2 por 1.000 estancias. Como conclusiones, los indicadores core del programa de prevención y control de infecciones no han variado a lo largo del periodo y, comparados con países de la Unión Europea, se encuentran en un nivel medio-alto. El número de enfermeras dedicados a los programas está por debajo del estándar de calidad y existe una correlación negativa significativa entre la prevalencia de IRAS y el personal de enfermería dedicado a estos programas. Y, por último, señalar que estos datos que se recogen en la encuesta de hospitales del EPINE es fundamental que se recojan correctamente. A veces no le damos la importancia que tienen, y es lo que nos va a permitir poner en evidencia cuál es la situación en cuanto a recursos y procesos en España dedicados a la prevención y control de infecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia. No tenemos tiempo para discutir ahora. La siguiente comunicación es evaluación de la efectividad de las estrategias de prevención y control de infecciones frente, y se corta, no lo sé, Paula Gras, Pablo Chico.
Perdone, ¿cuál es? No susurre, si lo oye todo el mundo. Este. Ese. Perfecto. Ahí está. Pues nada, se lo dejo aquí puesto. Y luego ya al pendrive me llaman y se lo quito. Hola, buenas tardes. Yo soy Paula Gras Valentí y él es mi compañero Pablo Chico Sánchez. Venimos del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Alicante y, bueno, como ya veis aquí, venimos en representación de un grupo de trabajo que ha sido muy grande, formado, bueno, tanto por facultativos, residentes, enfermeros, incluso administrativos del Servicio de Medicina Preventiva y también de otros servicios. Ha sido un grupo de trabajo, imagino que como en todos los hospitales, pues multidisciplinar. Lo que venimos a presentar es un poco los resultados de nuestra evaluación de la efectividad de las estrategias de prevención y control de infecciones frente a COVID que hemos llevado a cabo desde el inicio de la pandemia en nuestro hospital. El motivo de presentar esto es que estamos muy convencidos de que evaluar la efectividad de todas las intervenciones en prevención y control de infecciones es siempre una necesidad y esto se ha puesto muy evidente en la pandemia. Nuestro objetivo hoy es presentar estos resultados que principalmente pues, han ido dirigidos a prevenir las infecciones comunitarias y las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, tanto en pacientes como en profesionales sanitarios. No queremos presentar un solo trabajo, ni queremos presentar muchos trabajos. Realmente lo que queremos es presentar una forma de trabajo que nos ha quedado muy claro durante toda la pandemia que es imprescindible trabajar de esta manera y es evaluando de forma sistemática y continua todo lo que hacemos, con el objetivo o bien de progresar y continuar en la misma línea si todo está yendo bien o detectar errores o formas para mejorar. Por tanto, el material y métodos que hemos utilizado pues, han sido diseños diferentes con criterios de inclusión, exclusión, sujetos y análisis estadísticos que han sido diferentes en función del estudio. Como consecuencia de todas estas evaluaciones que hemos hecho, se ha materializado en distintos artículos que hemos ido publicando con el objetivo de dar un paso más y de demostrar y comunicar a toda la comunidad científica que lo que hacemos tiene valor y que los programas de prevención y control de infecciones realmente son efectivos. Muchas veces, no solamente toda la comunidad, sino a veces los propios profesionales sanitarios dudan o no le dan el valor suficiente. Y un poco nuestro objetivo es ese. Desde el inicio de la pandemia, cuando todavía no se tenía ni muy claro cuál era el mecanismo de transmisión de la enfermedad, se puso enseguida en marcha el uso de la mascarilla obligatoria por parte del personal sanitario en nuestro centro y de forma inmediata, estamos hablando de principios de marzo, pudimos comprobar que se reducían tanto las infecciones nosocomiales por COVID en pacientes, no sé por qué desaparece, no se ve, como las infecciones en profesionales sanitarios asociados a la asistencia sanitaria. Esto fue un paso que nos permitió pues eso, continuar con esa recomendación de forma muy estricta en el centro. No sé si eso lo puedo arreglar o no se ven. Es que no se ve nada. Se ha desconectado. Ahora ya. Sí, ahora sí. Ahí está. Exacto. Vale, a continuación, en nuestra preocupación porque era lo que estaba ocurriendo con el personal sanitario, que era el personal sanitario que también estaba enfermando y que era esencial en ese momento pues, para hacer frente a la pandemia, estudiamos también cuál había sido el impacto de la pandemia en los trabajadores de urgencias. Lo estudiamos en urgencias porque es el primer nivel, es el personal sanitario, la primera frente que están en primera línea. Y pudimos comprobar y demostrar que todas las precauciones y los mecanismos que ponemos en marcha son realmente efectivos. Tanto la higiene respiratoria, establecer de forma precoz las precauciones ampliadas por gotas, contacto y protección ocular, la recomendación continua del uso de la mascarilla quirúrgica y la restricción de visitas a pacientes, hicieron que, a pesar de que son los profesionales que más expuestos están en primera línea, no fuesen más afectados que otros profesionales en otras áreas del hospital. También al inicio quisimos saber cuáles eran aquellas características, aquellos factores de riesgo que se asociaban a mayor número de infecciones en el personal sanitario. Conseguimos ver que ni la edad, ni el sexo, ni la categoría profesional, ni el tipo de contacto que se establecía
si era estrecho o ocasional, ni siquiera el departamento en el que trabajaba el personal sanitario se asociaba con una mayor frecuencia de COVID. La única característica que se asociaba de forma significativa era simplemente haber tenido un contacto no protegido, lo cual hablaba muy a favor de que el uso adecuado de los elementos del equipo de protección individual realmente eran efectivos y teníamos que continuar utilizándolos. Dando un paso más y en paralelo al estudio de seroepidemiología que se hizo en España, quisimos valorar cómo era el estado serológico de los profesionales sanitarios y ver si ese estado difería de la población general. Y era una manera indirecta de medir cómo esas estrategias de prevención habían funcionado. Y vimos que era similar al que la población general tenía en las ciudades de mayores de 300.000 habitantes, como podía ser Alicante. Queríamos ver también si el estudio de cribados prequirúrgicos tenía sentido realmente de forma universal y hicimos una valoración para ver si estaba justificado o no más allá de lo que es la propia protección del paciente. Y vimos que realmente, únicamente de todos los casos que se evaluaron, habían sido 5 casos que además habían tenido sospecha clínica, con lo cual no estaba justificado el hecho de realizar ese cribado de forma universal. Como paradigma, como broche final, evaluamos la vacuna en dos momentos. En profesionales sanitarios, tras la administración de la primera dosis, que se concluyó que la efectividad vacunal en ese momento fue del 52,6%, y dimos un paso más, y es la evaluación tras la pauta completa de esa vacuna, llegando a ser un 96,3% de efectividad. El último paradigma, además, también es la evaluación de la higiene de manos, ver si había tenido alguna modificación pre- y pospandemia. Y, de hecho, hubo una modificación de manera global de hasta 15 a 18 puntos más cuando miramos el grado de cumplimiento de esa higiene de manos, pero es más, cuando fuimos a verlo específicamente en los servicios de urgencias, fijaros que llegó a ser hasta el 87,5 de grado de cumplimiento de la higiene de manos. En conclusión, sabemos que la principal forma de mejorar los programas de prevención y control es a través de la evaluación sistemática, rigurosa y continua, y además a través de las publicaciones garantizada por un equipo externo que está haciendo esa revisión de la actualización. Y evidentemente, a partir de los resultados de las diferentes evaluaciones, pues queda demostrada que esa efectividad ha tenido lugar desde el inicio de la pandemia. Para finalizar, simplemente una frase de Miguel Hernández, y lo traemos aquí, desde Alicante, y que nos empuja a avanzar en estos momentos quizá que son más difíciles, ¿no? Que nos dice: quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil del desaliento, quien se pone a otra cosa que no sea el combate, no será un vencedor, será un vencido lento. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula y Pablo. Por favor, el siguiente estudio, comunicaciones, estudio de casos y controles de los factores de riesgo de infección por Candida auris en pacientes. No lo leo ya. ¿Está alguien? ¿Os presentáis vosotros entonces? No, presenta ella, yo no. Espera, que se la tengo. Presentas tú, dices que ya eres de la Dígame, ¿cuál es? Es el autoguardador que pone El último de todos. ¿Este? Comunicación. Ah, autoguardador. Sí. Perfecto. Pues nada. Se pasa aquí. Sí, se pasa ahí. Buenas tardes, soy María Belén Sánchez López, R3 de Medicina Preventiva de Salud Pública del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y voy a exponer la comunicación que hemos presentado en nuestro servicio, estudio de casos y controles de los factores de riesgo de infección por Candida auris en pacientes críticos. Las infecciones nosocomiales son un gran problema para la salud pública, tanto por las consecuencias que producen en los pacientes como para el sistema sanitario. Entre los patógenos que pueden llegar a producirlas nos encontramos con la Candida auris, que es un hongo que destaca por su elevada mortalidad, su complicada erradicación, su difícil identificación en el laboratorio y es un patógeno multiresistente.
Los pacientes que tienen más riesgo de contraer infección o colonización por Candida auris son aquellos que están hospitalizados, tienen una estancia larga en UCI, aquellos que portan sondajes, traqueostomía o intubación orotraqueal y aquellos que están tratados con antibióticos durante largos periodos de tiempo. Como curiosidad, saber que la Candida auris es un patógeno que se aisló por primera vez en el año 2009 en Japón y apareció en España por el año 2016. Y bueno, ha creado un montón de brotes a lo largo a nivel nacional. El objetivo de nuestro estudio era identificar los factores de riesgo de infección o colonización por Candida auris en unidades de paciente crítico de un hospital de tercer nivel de Valencia. Para ello se hizo el estudio epidemiológico del brote con una búsqueda activa de casos, inspección de las zonas donde aparecieron los primeros contagios y el estudio microbiológico ambiental. A raíz del estudio epidemiológico del brote se desarrolló un estudio de casos y controles donde se definió como caso aquel paciente con muestra positiva para Candida auris con una estancia prolongada. El ratio entre caso y control fue de 1,5 y los criterios de inclusión de los controles fueron haber estado en la misma unidad donde aparecieron los casos, coincidencia temporal con los casos, una estancia mayor de 48 horas y que se le realizaran estudios de colonización periódicos. Las variables que se estudiaron fueron tanto epidemiológicas como clínicas y se obtuvieron de las historias clínicas de los pacientes. Y el análisis estadístico se calculó la odds ratio con un intervalo de confianza del 95% y el cálculo de la P. Ahora voy a describir un poco cómo fue la evolución cronológica del brote. En diciembre apareció el primer caso, a finales de diciembre apareció el primer caso en la unidad de reanimación y en enero se fue extendiendo a esa misma unidad de reanimación y a otras zonas de la sala de reanimación. En febrero ya apareció el primer caso en la unidad de medicina intensiva y a mediados de marzo aparecieron dos casos fuera de las unidades de críticos en la planta de neumología, pero se observó que previamente habían tenido una estancia prolongada en zona de críticos. Al final fueron en total 33 casos con infección por colonización por Candida auris, a destacar entre las características de los casos que la edad media fue superior a los 60 años, que predominó en el sexo masculino, que el servicio más afectado fue REA con el 66,6% de los casos, que predominó la infección sobre la colonización, sobre todo la afectación pulmonar, que el 63,6% presentaban coexistencia con infección por COVID-19 y la mortalidad fue de un 45,5%, fallecieron 15 casos. Del estudio ambiental se recogieron 204 muestras entre superficies ambientales y dispositivos médicos, de las cuales solo 15 fueron positivas, el 7,4%, siendo las muestras que fueron positivas las que estaban en el entorno inmediato del paciente y sobre todo los dispositivos médicos que había en la habitación, como fonendos, el glucómetro y todo eso. Del análisis estadístico del estudio de casos y controles se identificó como factor de riesgo para la infección por Candida auris la traqueostomía y la coinfección con otros microorganismos multiresistentes. También se observó que la intubación orotraqueal, la sonda nasogástrica y la ecocardiografía podían ser posibles factores de riesgo, pero no llegaron al nivel de significación estadística.
Como conclusión, como he comentado anteriormente, los principales factores de riesgo identificados tras el estudio de casos y controles fueron los procedimientos invasivos en la vía aérea y la infección por otros microorganismos multiresistentes. Y tras el estudio ambiental que se realizó, no se identificó ningún reservorio de Candida auris, a excepción de los propios pacientes infectados colonizados y su entorno inmediato. Para finalizar, me gustaría destacar que es fundamental continuar con las medidas de prevención y control de infecciones para controlar no solo los brotes de Candida auris, sino los brotes de cualquier microorganismo multiresistente. Entre las medidas más importantes, higiene de manos y uso correcto de guantes, aislamiento de contacto, limitación del traslado de pacientes infectados y la agrupación de los casos en un mismo espacio. La adecuada limpieza y desinfección del entorno, que en nuestro caso el brote se eliminó gracias a la colaboración que tuvimos con Recursos Generales, y el uso de medidas de protección. Y como importancia, la comunicación y el trabajo multidisciplinar entre los distintos servicios para fomentar el trabajo en equipo y que sea beneficioso para el paciente. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. A continuación, el control ambulatorio de colonizaciones por microorganismos multiresistentes en pacientes pediátricos. García Martínez, San Juan Sanz y otros. ¿Lo puedes hacer tú? Sí, en principio saco este. Perfecto. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias soy Sara, soy enfermera del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital La Paz. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la organización por admitirnos nuestro trabajo. Un especial recuerdo a la doctora San Juan, que es la preventivista que trabaja conmigo en el Hospital Infantil, que hoy no puede estar con nosotros. También un agradecimiento a mis jefas por su continuo apoyo. A Marta, por supuesto, que es compañera del servicio, que me ha ayudado a poner en bonito el trabajo que hacemos para que se lo puedas presentar. Y solamente, pues, un poco empezar con la comunicación, que se llama control ambulatorio de colonizaciones de microorganismos multiresistentes en los pacientes pediátricos. Lo primero, por ponerles en contexto, el Hospital Infantil La Paz es el único hospital de la Comunidad de Madrid que realiza todo tipo de trasplantes pediátricos y además es centro de referencia nacional para múltiples patologías complejas. Esto hace que muchos de nuestros pacientes cumplan con factores que favorecen la adquisición de microorganismos multiresistentes, empezando por la larga estancia hospitalaria, que mucho tiempo de esta larga estancia hospitalaria ocurre en cuidados intensivos, tanto neonatales como pediátricos, tratamientos antibióticos de amplio espectro, también de larga duración, uso de dispositivos sanitarios, y muchos de nuestros pacientes también son menores de 1 año, porque tenemos una gran unidad de neonatos. Son pacientes como estos los que al final pueden ser colonizados, por lo cual hacemos algunas unidades del hospital, siguiendo nuestro protocolo, el protocolo de vigilancia y control de enterobacterias productoras de carbapenemasa y microorganismos multiresistentes, es la vigilancia mediante afrotis rectales, tanto al ingreso como una vez en semana, en búsqueda de estos posibles microorganismos. Estas unidades son cuidados intensivos pediátricos y neonatales, unidad de trasplantes, hemato-oncología y también la unidad de pediatría de crónicos complejos. Al buscar, pues siempre se encuentra, y en toda esta búsqueda se genera una incidencia que lo que hace es que estos pacientes requieran una serie de precauciones de contacto que implicarán al final una serie de gastos, de aumento de gastos, tanto recursos materiales como también una necesidad de una estructura que implique tener estos pacientes aislados, por supuesto mayor tiempo para los profesionales que trabajan en estas unidades, como también en el caso de que se generen brotes, como el que hemos tenido últimamente, que ya por fin podemos dar por finalizado en la unidad de trasplantes
que se presenta en un póster que hemos también enviado y que nos han admitido, también el hecho de que se tenga que aumentar la plantilla y que tanto por parte de enfermería como por parte de TKs, limpieza, etcétera, haya que disponer de mayores recursos humanos. Además, el Hospital Infantil La Paz tiene una gran oferta de actividades, tanto el aula hospitalaria como la pajarera, en la que se coordinan una serie de actividades que coordina el hospital y que lo llevan a cabo voluntarios y fundaciones y empresas como la Fundación Teodora, que tenemos aquí también un representante. Pero para estos niños, al estar en aislamiento, está prohibido, no pueden asistir, lo cual genera un gran sufrimiento también a nivel psicosocial. Además, cuando estos niños se van de alta, si no tenemos suficientes muestras negativas o no ha pasado el tiempo suficiente para poder retirar la alerta, esta alerta se mantiene y siempre van a tener unas precauciones de contacto cuando acudan al hospital. En diferentes reuniones multidisciplinares, tanto por parte del personal de asistencia como por parte de preventiva, empezamos a ver de qué manera podíamos hacer para que, de alguna forma, cuando los niños habían recibido el alta hospitalaria, se hiciera una vigilancia ambulatoria que les diera posibilidad a estos pacientes de poder retirarse esa alerta si cumplían con las condiciones que son necesarias. Y de ahí, los primeros que tomaban el testigo fueron las enfermeras de la consulta de enfermería de nefrología. Ellos tienen una consulta desde hace mucho tiempo y ellos directamente hicieron de una forma absolutamente autónoma, preguntando siempre a preventiva, un registro con Excel, viendo los pacientes que llegaban con alerta y un poco pidiendo frotis, y de ahí pudieron retirar alertas. Pero realmente cuando se empezó a hacer un buen registro y desde que tenemos datos es cuando se empezó a tener en el hospital el programa de gestión de pacientes. Ahí ya fueron las compañeras de urgencias, compañeros del Hospital de Hemato-Oncología, del Hospital de Día y de algunas consultas como de crónicos complejos, gastroenterología y nutrición, las que empezaron también a hacer una recogida de muestras para comprobar si se podía o no retirar la alerta. De forma que cuando los pacientes llegan a estas áreas, ellos ven que este paciente tiene una alerta de precauciones de contacto, para lo cual solicitan al pediatra un frotis rectal y simplemente de una manera muy artesanal, que si no disponen de otro sistema, como han visto en el cuaderno de vigilancia epidemiológica, se registra qué paciente es el que ha llegado a su consulta, qué tipo de frotis se ha recogido y en qué fecha. De manera que una vez en semana la doctora San Juan y yo, si ella no puede, nos dirigimos a esas áreas y comprobamos cuántos pacientes a cuántos pacientes se les ha recogido la muestra para después, a posteriori, valorar si es susceptible o no de retirada de alerta. De esta recogida de muestras, desde la fecha de septiembre de 2019 a junio del 2021, hemos obtenido que se han podido recoger 146 frotis. La mayoría se recogieron en el servicio de urgencias y después para pasar al Hospital de Día de Hemato-Onco y el resto en las consultas. La mayoría de las resistencias bacterianas que se vigilan son las resistencias tipo BLE, dando después a las tipo BIN, por último a las OXAS y algunas que son tanto Staphylococcus aureus resistentes como algunas bacterias poliresistentes. Las alertas retiradas gracias a esta vigilancia ha sido el 44%. Y además hay que tener en cuenta que el 20% de los pacientes que se les pudo retirar la alerta reingresaron en el hospital, pero solo el 14% se han recolonizado. Las conclusiones, por tanto, de esta vigilancia es que es una estrategia de vigilancia y control que ha demostrado ser de fácil aplicación, además evita acciones innecesarias, optimiza los recursos del hospital y, por supuesto, ofrece a los niños, a los adolescentes y a sus familiares la oportunidad de que puedan los niños y adolescentes disfrutar de las actividades y espacios comunes que oferta el hospital. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente comunicación es el papel de los servicios de medicina preventiva en la desescalada de la pandemia COVID-19. Guzmán Collado, Musgo Pérez, Gasque Satrústegui y otros. ¿Necesita ayuda para el pendrive o puede hacerlo usted? Bueno, lo busco, sí. Es que hay que darle luego cuando vaya a sacarlo. Sacarlo sácalo seguro, sí. Perfecto.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Soy Inma Guzmán, una enfermera, y estoy en representación del equipo del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario de Navarra para presentar el trabajo que hemos hecho del papel de los servicios de medicina preventiva en esta nueva etapa que es la desescalada de esta pandemia de COVID-19. Pues bien, la razón por la que hemos hecho esto es porque la pandemia ya sabemos que ha supuesto una crisis a nivel internacional que ha puesto de manifiesto tanto las fortalezas como las debilidades de todos los servicios sanitarios. Y, como sabemos, los servicios de medicina preventiva en los hospitales han tenido un papel fundamental hasta ahora para la gestión de esta crisis. Pero ¿y qué pasa ahora? Estamos en esa nueva etapa de vuelta a la normalidad. Pues nosotros hemos hecho un análisis DAFO para identificar los factores que van a influir en esa vuelta a la normalidad y así identificar la estrategia más eficiente que podemos aplicar desde el Servicio de Medicina Preventiva para gestionar la desescalada en nuestros hospitales. Pues bien, como sabemos, los análisis DAFO tienen una parte de un análisis interno del servicio y un análisis externo. Como debilidades, pudimos identificar que nuestros servicios tienen a los profesionales agotados. Llevamos más de 1 año y medio con esto y al final se nota. Ha sido una carga de trabajo sobrehumana y entonces estamos agotados, cansados. Además, la inseguridad que nos genera el desconocimiento con el que empezamos toda esta pandemia nos pilló de nuevas como a todo el mundo. Entonces, la carga de trabajo, la presión que sentíamos y esa inseguridad hicieron que hubiese ciertas situaciones de descoordinación con otros servicios importantes como los de prevención de riesgos laborales y han supuesto unas debilidades que tenemos que afrontar. Como amenazas, toda esa presión social que recibimos tanto de fuera de los hospitales como de nuestros propios profesionales en las unidades de hospitalización, que además han estado expuestos a esa infodemia, a esa cantidad de información falsa que ha puesto en riesgo la seguridad de nuestros pacientes, las prácticas viciadas, esos malos hábitos que hemos ido adquiriendo en base sobre todo a esa información no científica y los cambios constantes de estrategias que al final, conforme íbamos conociendo el virus y su influencia en la sociedad y en los pacientes, pues iba cambiando, con lo cual íbamos cambiando constantemente de medidas para aplicar. Pero por la parte positiva tenemos las fortalezas. Nuestros servicios al final se han fortalecido en base a esa experiencia. Es 1 año y medio para lo malo y también para lo bueno. Hemos aprendido, seguimos teniendo ese entusiasmo desde el primer día. No nos cansamos de querer mejorar. Y además hemos visto que nuestros servicios ya no son invisibles. Nos hemos abierto, hemos conseguido que nos vean como un servicio imprescindible, que es lo que somos en los hospitales, ¿no? Y además tenemos unas oportunidades que tenemos que aprovechar. Esas unidades con las que trabajamos, esas unidades de hospitalización, tienen confianza en nuestro criterio y lo han demostrado haciéndonos caso en la mayoría de las ocasiones con lo que les decíamos, ¿no? Además, se han potenciado buenos hábitos, la higiene de manos, casi todas las precauciones estándar. Antes no se les daba importancia y ahora están en auge. También el reconocimiento por parte de las directivas de los hospitales que han visto también nuestro servicio como un punto imprescindible y todo el avance científico que hemos ido consiguiendo entre todos, ¿no? Con esto, la estrategia que consideramos que puede ayudar a los servicios de medicina preventiva a superar este reto que supone la desescalada se basa en potenciar esas fortalezas y aprovechar las oportunidades. Por tanto, lo principal que tenemos que seguir haciendo es apostar por la formación de los profesionales en las unidades para, sobre todo, afianzar esos buenos hábitos e intentar reducir los hábitos viciados, ¿no? Hacer accesible también la base científica, en qué nos basamos para la toma de decisiones. Si la hacemos accesible, todos van a poder comprobar que lo que decimos no nos lo estamos inventando. Y además reforzar, afianzar esa comunicación fluida que hemos conseguido con las unidades, que se nos siga viendo
que se nos siga visibilizando en nuestros hospitales, ¿vale? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente comunicación es la relación entre los parámetros ambientales y de diseño del sistema de climatización y el número de UFC, y se me corta el título aquí, Sabuco Tebar, E.A. Arense Gonzalo y otros. ¿Sí? Bueno, 6 minutillos, ¿vale? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Me llamo Emiliana Sabuco, soy enfermera. Bueno, actualmente trabajo en la Unidad de Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano, pero esta presentación forma parte de mi doctorado, que estoy realizando por compendio de publicaciones. Bueno, me he traído, por si desaparecen, me he traído las diapositivas, pero espero que aparezca pronto aquí. Bueno, el título de la presentación, relación entre los parámetros ambientales y de diseño del sistema de climatización y el número de unidades formadoras de colonias de bacterias en suelos y superficies. Bueno, nuestro objetivo fue analizar esta relación entre los parámetros ambientales y de diseño del sistema de climatización y la presencia de unidades formadoras de bacterias en superficies y suelos de salas de ambiente controlado. Sabemos que existe una interacción entre las superficies y el ambiente, las partículas se depositan y se vuelven a suspender, y existen artículos que han relacionado los parámetros como la temperatura, la humedad, con la presencia de diversos microorganismos, pero generalmente estos estudios se realizan en laboratorio simulando unas condiciones, pero hay muy pocos estudios que relacionen estos parámetros en situaciones reales de funcionamiento. Esta es pensamos, una de las fortalezas de nuestro estudio, que se han realizado en salas de ambiente controlado en la práctica habitual clínica. Bueno, nuestro estudio es un estudio retrospectivo que se realizó en 12 hospitales del suroeste de España, en suelo y en superficies como mesa quirúrgica, monitores y superficies de trabajo de salas como quirófano, UCI, paritorios. Las muestras fueron recogidas por personal independiente de los centros, entrenado en la materia, y el análisis microbiológico fue realizado en un laboratorio externo, con equipos en estado vigente de calibración, y las salas de ambiente controlado estaban con la climatización funcionando en vacío, todas con flujo turbulento, y que habían sido limpiadas entre 2 y 5 horas antes de la toma de muestras. Las salas con presión positiva de más de 2,5 pascales. Bueno, las muestras de bacterias las recogimos, como he dicho, en suelos y superficies, y para evitar este sesgo que puede haber por los diferentes muestreadores, utilizamos un instrumento Contact-TAC que permite una presión constante de unos 500 gramos más o menos durante 10 segundos, utilizando placas de TSA-RODAC. También miramos parámetros como la temperatura, la humedad, la presión diferencial, y recogimos unidades formadoras de colonias de hongos y bacterias en el aire en punto 1, salida de impulsión, y en punto 2, en centro de la sala, mediante un muestreo estático volumétrico por impacto en medio semisólido. También anotamos las salas que tenían filtro EPA terminal o aquellas que estaban sin filtro EPA terminal. Y hallamos las renovaciones hora pues, mediante el caudal y el volumen de la sala. En los estadísticos descriptivos, este estudio se realizó mediante un programa periódico de bioseguridad, como he dicho, y podéis observar las medianas y los percentiles, que en general los parámetros que tenemos, las medidas de todos los parámetros, están dentro, en su mayoría dentro de la normativa, ¿no? de la UNE 171-340.
Al realizar el coeficiente de correlación de Spearman, vemos que obtuvimos variables significativas, correlaciones significativas con la temperatura, tanto en suelo como en superficies, y con las unidades formadoras de hongos y bacterias en punto 1 y 2. Estaban correlacionados con la presencia de unidades formadoras de bacterias en superficies. Las demás variables no tuvimos una significación estadística. Al realizar el análisis con los filtros EPA también obtuvimos una significación estadística entre la presencia de unidades formadoras cuando había filtro EPA y no, tanto terminal, filtro EPA terminal y no terminal, porque todas las salas tenían filtro EPA, tanto en suelos como en superficies. Bueno, al realizar el análisis, el multivariante, en el modelo salen del modelo todos los demás parámetros y nos queda la temperatura y las renovaciones hora, tanto en superficies como en suelos, observando que la temperatura, por cada grado que aumenta la temperatura, aumentaba las unidades formadoras de colonias en superficies en un 22,4 y en un 25,9 en superficies y suelo respectivamente. Y la renovación hora hacía a la inversa. Por cada renovación hora que bajaba en la sala, aumentaba las unidades formadoras de colonias en un 3,9 y un 2,5 en superficies. Bueno, en general, aunque no era nuestro objetivo principal, otro de los hallazgos es que dentro de este programa de bioseguridad obtuvimos una cantidad muy alta de ceros, 0 unidades formadoras en superficies, alrededor del 65 en superficie y alrededor del 44 en suelos. Bueno, nuestros resultados muestran que existe una influencia entre los parámetros ambientales y de diseño del sistema de climatización y el número de unidades formadoras de colonias, especialmente la temperatura y las renovaciones hora, y que el correcto mantenimiento de estos parámetros aumentan y contribuyen a una mayor limpieza de las superficies. Lógicamente, contemplamos una serie de limitaciones, como que no registramos los productos con que limpiamos las superficies de las salas. Y aunque no era como he dicho, nuestro objetivo principal, sí que los resultados que obtuvimos, tanto en la media y los percentiles de unidades formadoras de colonias en superficies, como los altos porcentajes de 0 unidades formadoras, pues muestran que realmente los programas periódicos de control de contaminación ayudan a mantener la limpieza. Bueno, el artículo ha sido publicado en esta revista, por si alguien tiene interés en verlo completamente. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. La siguiente comunicación es el papel de los servicios de medicina preventiva en la desescalada de la pandemia COVID-19. Perdón, esa es la anterior. Verificación de presencia de SARS-CoV-2 en superficies de habitaciones de pacientes COVID-19. Carriba Rodríguez, Barrios Andrés, Alazamendi. El tuyo es el que tengo aquí ya, ¿verdad? Sí. Epa. Ahí está. Era este, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Buenas tardes y bienvenidos a todas y todos. Soy Justi Carriba, formo parte del equipo de enfermería del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Cruces. A pesar de que continuamos inmersos en esta montaña rusa en la que nos hemos montado con nuestras subidas y bajadas, voy a compartir con todos vosotros nuestra experiencia y el motivo por cómo surgió este estudio de verificación de presencia de SARS-CoV-2 en superficies de habitaciones de pacientes COVID-19 en el Hospital Universitario Cruces. Para ponernos en situación, os pediría a todos
que retrocedieseis en el tiempo y os pusieseis en el mes de abril del 2020, donde todos estábamos inmersos, metidos de lleno en las Cortes. Plantas de hospitalización que dejaban de realizar su actividad normal para atender a pacientes COVID. Era palpable el miedo. Incluso había hoteles que acogían al personal sanitario que no querían ir a sus casas por miedo a transmitir este maldito bicho a sus familiares, donde todo parecía que estaba contaminado. Una de nuestras preocupaciones era cómo podíamos dar seguridad a nuestros compañeros, cuando además estaban cambiando constantemente los protocolos de actuación. Todos conocíamos que los pacientes COVID pueden eliminar alta carga viral y su entorno puede contaminarse, que la principal vía de transmisión es por contacto y gotas. Y además empezaban a aparecer informes técnicos donde nos comentaban de la supervivencia del virus en diferentes superficies. Por otra parte, aprovechando que en nuestro hospital llevábamos ya tiempo utilizando el protocolo de recogida de muestras ambientales de superficies en habitaciones con multiresistentes, pues se nos ocurrió, tuvimos la idea, ¿y si hacemos lo mismo para el SARS-CoV-2? Para lo cual, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con nuestros compañeros de microbiología, que nos asesoraron sobre qué tipo de caldo podíamos utilizar y nos procesaron las muestras. Por otro lado, también pedimos permiso a la dirección del hospital. Nuestro objetivo era verificar la limpieza, desinfección en habitaciones de hospitalización y críticos de pacientes COVID positivos. Del 17 de abril al 4 de junio realizamos el estudio en 2 fases, pre- y poslimpieza y desinfección, en 3 habitaciones de hospitalización y en 3 boxes de UCI, con pacientes adultos COVID positivos y que llevaban más de 5 días ingresados. Realizamos 48 muestras, 22 prelimpieza, 20 poslimpieza y 6 que correspondían a 2 habitaciones, una de hospitalización y otra de críticos, que utilizamos de control. No tenían paciente COVID. La toma de muestras prelimpieza se realizó 24 horas después de realizar la limpieza diaria y antes de realizar la siguiente limpieza. La toma de muestras poslimpieza especial se realizó al finalizar y habían pasado por lo menos más de 3 horas. En los boxes de críticos muestreamos las baldas, aparataje y barandillas de la cama. En las muestras tomadas de hospitalización tomamos de mesitas, barandillas de cama, almohada y del inodoro. El producto que utilizó el personal de limpieza era una solución clorada en formato gel, una concentración del 3%, que correspondía a 2.100 partes por millón de cloro activo. El personal técnico auxiliar de cuidados de enfermería que realizaba la limpieza del material médico lo utilizó en formato toallitas desinfectantes con peróxido de hidrógeno acelerado y otras impregnadas en amonio cuaternario más menos bioanida. Para la técnica de recogida de muestras se realizó contactando con la superficie un apósito de curas estéril, previamente humedecidas en un medio de transporte universal de virus. Posteriormente, en el laboratorio se centrifugaron estos apósitos y el resultado se obtuvo por detección molecular mediante PCR. Comentaros que todas las muestras salieron negativas para la presencia de los 3 genes estudiados. Por lo tanto, podíamos confirmar que el protocolo de limpieza que se estableció tanto diario y al alta del paciente era eficaz en la erradicación del virus de las superficies y de los dispositivos médicos.
La supervivencia del virus no era tan alta como parecía, como posteriormente pues nos han ido comentando. Con estos estudios conseguimos transmitir seguridad a los profesionales y el estudio afianzó la credibilidad del servicio de medicina preventiva en nuestro hospital. Para finalizar, decir que el equipo de medicina preventiva del Hospital Universitario Cruces sigue surfeando las olas sin que nos flaqueen las piernas. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente comunicación es la importancia del control ambiental de Candida auris en centros sanitarios. Juaneda, Fernández Martínez, Ruiz Gaitán, Mollar Maseres y otros. Ahí está. No necesitas ayuda, imagino, ¿no? No necesitas ayuda, imagino, ¿no? Perfecto. Venga, perfecto. Es que no va. ¿No te la leo o qué? Ah, sí, está. No sé por qué. A ver, se va a ir a un metro. Qué cosa más rara, porque encima ya los han metido todo eso en este. Ah, mira ahí. Debe copiar. Sí, que tienes como que aguantarlo, ¿no? Gracias. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Juaneda, soy residente de Medicina Preventiva del Hospital La Fe y hoy os voy a hablar de la importancia del control ambiental de Candida auris en centros sanitarios. Esto a modo de índice que vamos a seguir durante la charla. Y bien, bueno, como ya ha introducido mi compañera, el Hospital Clínico Candida auris es una levadura que se descubrió en el año 2009 a partir de una muestra de oído en Japón, aunque su existencia data desde el año 1996. Y año a año esta levadura se ha ido expandiendo a nivel de muchos países, o sea, se ha identificado en más de 45 países y continúa su expansión a nivel global. Lamentablemente, en nuestro hospital ha formado parte de la historia de Candida auris. En el año 2016, cuando en junio ya la CDC y la Public Health England emitían alertas sobre la emergencia de este patógeno, ya estábamos teniendo casos en nuestro hospital desde abril. Y bueno, que fuimos el primer hospital en tener casos en Europa continental, cuando ya habían algunos casos en el Reino Unido. Esto comenzó en el año 2016 como un gran brote, esta es la curva epidémica hasta ahora, hasta el agosto de este año. Un gran brote que se mantuvo hasta el año 2018, después fue teniendo un carácter decreciente hasta la situación de endemia que tenemos actualmente en nuestro hospital. Bueno, ¿y por qué es tan importante el control ambiental? Por ejemplo, en estas 303 muestras que tomamos en el año 2017, tuvimos una positividad del 15%. Esto pudo, en la unidad de reanimación, por ejemplo, predominó en elementos fijos del entorno del paciente, como la pared, bombas de infusión, teclados de ordenadores, etc. Mientras que en la unidad de medicina intensiva, en donde encontramos muchas muestras positivas, fue los esfigmomanómetros, que podían llegar a pasar de un paciente a otro, que fueron los probables causantes del brote ese año. Otro factor importante como reservorio, además del ambiente, son los propios pacientes. Estos datos que hemos sacado solo a partir de muestras positivas y que no tenemos protocolos de seguimiento ambulatorios para seguir la colonización de Candida auris, están muy infraestimados, pero bueno, tenemos una mediana de colonización muy infraestimada del tiempo que están colonizados los pacientes, de 1.43 semanas. Lo importante en esto es que contamos con muestras de hospitales crónicos y tenemos pacientes, casi el 30%, colonizados más de un mes.
Y tenemos casos de más de 3 meses, 6 meses, y tenemos casos de pacientes colonizados durante 2 a 4 años. Y bien, ¿qué es lo que hacemos en el hospital para mantener un buen control de Candida auris? Lo primero, cuando ingresa un paciente de otra unidad a otro hospital, se realiza la revisión de los cultivos previos. Para esto es muy importante la red microbiológica valenciana, que nos permite acceder a la microbiología de cualquier hospital de la Comunidad Valenciana. Realizamos la vigilancia epidemiológica de todos los pacientes de las unidades de críticos. Esto lo hacemos de manera semanal o bisemanal en contexto de brotes, ya que tenemos brotes, cada tanto tenemos un brote. Y lo hacemos con frotis axilar, inguinal y rectal, con cultivos específicos para hongos. Y otro factor muy importante es la notificación cuando el paciente va a salir de la sala para realizar estudios complementarios, por ejemplo, para extremar las precauciones de contacto en el transporte del paciente. Cuando un paciente se va de alta, lo primero que tiene que hacer el servicio que lo tiene a cargo es avisar al servicio de medicina preventiva. Una vez nos avisan, contactamos a la unidad de admisión, bloqueamos la habitación y coordinamos con el servicio de limpieza para hacer 2 limpiezas de arrastre consecutivas con cloruro de sodio, con hipoclorito de sodio al 10%, y luego realizamos la desinfección terminal con Adantium. En contexto de brotes y cuando la situación lo permite, porque no podemos usar peróxido de hidrógeno aerosolizado en una UCI, por ejemplo, donde hay pacientes. Bueno, cuando podemos cerrar un box, o en estos casos, utilizamos el peróxido de hidrógeno o los ultravioletas C. Una vez que completamos la desinfección terminal, tomamos las muestras por limpieza. Las muestras por limpieza las tomamos con estas esponjas que tienen un palo, que están embebidas en el caldo de cultivo Lecin, que en este caldo crece muy bien Candida auris. Estas esponjas son muy fáciles facilitan mucho la toma de la muestra al personal de enfermería, se toman como se ven las figuras 4 y 5, y tomamos de distintos sitios del entorno del paciente, ¿no? Una vez que tomamos las muestras, las enviamos a microbiología, donde se mantienen 24 horas a 37 grados y después se cultivan en croma agar y se identifican por malditos. Bien, ¿y qué resultados hemos tenido a lo largo que va del año? En el 2021 hemos tenido 44 casos incidentes de Candida auris. De estos, el 20% ha debutado como infección en forma de fungemia o de infección del tracto urinario y el 80% como colonización. Ahora, lo importante, las muestras ambientales, a pesar de hacer las limpiezas correctamente, han sido positivas en un 7.2%, y el sitio que más sensibilidad nos ha mostrado a la hora de testear el ambiente ha sido la cama del paciente. Respecto a las muestras corporales, el frotis que hemos encontrado como más sensible, a pesar de que la bibliografía británica habla del axilar y el inguinal como los más importantes para Candida auris, para nosotros ha sido el rectal. Y bien, para terminar voy a hablar un poco del comportamiento que ha tenido Candida auris con el COVID. En esta gráfica vemos en azul los pacientes que hemos tenido ingresados en el hospital a lo largo de toda la pandemia y en rojo los pacientes críticos. Y en barras negras vemos a todos los casos de Candida auris en estos mismos pacientes. Entonces, ¿qué vemos? Que durante la tercera onda epidémica, donde llegamos a cargas de nivel asistencial, que no habíamos, en nuestro hospital por lo menos, no las habíamos vivido antes, hubo un gran aumento de casos, sobre todo pasando la cresta de la ola. Bien. Bueno, esto ahora lo que hemos hecho a partir de estos casos, tenemos un script de R donde combinamos los datos microbiológicos con las estancias de los pacientes por todas las camas que han circulado y obtenemos este tipo de gráficas. Entonces acá vemos las estancias de cada paciente, las camas por las que ha pasado cada paciente a lo largo del tiempo, y vemos sombreado la positividad para Candida auris, o la podemos usar para cualquier otro multiresistente. Entonces acá vemos el claro vínculo epidemiológico que hay, o sea, hay correlación temporal, espacial y también microbiológica. Otra gráfica que utilizamos es esta, que nos muestra dentro de o sea, cada globo sería un paciente y cada línea que une cada globo indica que está este vínculo temporal, espacial y microbiológico, y que los pacientes han coincidido en tiempo-espacio y en positividad. Como vemos en esta gráfica, vemos que hubieron 4 casos iniciales y a medida que se va controlando el brote, vemos que el número de contactos por paciente disminuye hasta que en un momento la cadena de transmisión se corta.
Bien, como aprendizaje de estos brotes que tuvimos en la unidad de medicina intensiva y reanimación, vimos que, sobre todo, esta gran carga asistencial y las medidas específicas para COVID hicieron que se dificultara mucho la adherencia a las precauciones de contacto que hay que tomar con los microorganismos multiresistentes de interés epidemiológico. Sobre todo había ausencia de cambio de guantes y el uso de los mismos EPIs entre pacientes que sí tenían precauciones de contacto y pacientes que no las tenían. Y bien, las conclusiones son un poco simples, pero bueno, sabemos que Candida auris persiste en las superficies. A pesar de hacer todo bien, tenemos que saber que si tenemos pacientes con Candida auris, por más de que hagamos las cosas bien, de que limpiemos correctamente, tenemos que esperar a tener muestras ambientales negativas para ingresar a un nuevo paciente en la habitación donde ha habido un paciente con Candida auris. Y respecto a la COVID-19, lo más importante de todo es reforzar las medidas de precauciones de contacto, sobre todo en formación, tener en cuenta cuando entra personal nuevo en las unidades de críticos, porque esto hace que lo más importante es tener en cuenta cuando hay pacientes con COVID-19, no intercambiar guantes, hacer el mismo uso de EPIs o de guantes entre pacientes que tienen precauciones de contacto y pacientes que no las tienen. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, la actualización del Real Decreto 865/2003 de prevención y control de legionellosis, claves para médicos preventivistas. Monteagudo, Román Sánchez, Aran Aragón, Rueda Nieto y otros. Ay, no me digas que solo tiene uno. Quité un cable porque es que si no, no entraba el pendrive. Claro, sí, no hay problema. No hay problema. Es esta. Luego control C, control V. Sí, perfecto también. Vale, ahí está. Muy bien. Ahora le voy a sacar seguro igual mejor. Espera un momento. Perfecto, ahí está, abierto. Ok. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Juan Francisco Monteagudo, soy R4 de la línea docente región de Murcia, también trabajo en el Hospital Reina Sofía de Murcia y voy a proceder a presentar la presentación, actualización del Real Decreto 865/2003 de prevención y control de legionellosis, claves para médicos preventivistas. ¿Okay? Entonces, bueno, para empezar quería remontarme al año 2003. En el año 2003 este era el teléfono más moderno que había, un Nokia Color. El Valencia ganaba en la Liga y la UEFA temporada 2004, Melendi llevaba rastas. Y a raíz de un brote de legionela que hubo en Murcia salía el Real Decreto 865/2003, que establecía un poco qué se hacía en el contexto de legionela en todas las áreas, ¿no? En este Real Decreto. Obviamente el tiempo ha pasado, desde 2003 a ahora ha habido bastantes cambios y lo que se ha ido trabajando, sobre todo desde en la Consejería de Murcia, bueno, eran los especialistas se me trabó la lengua, de sanidad ambiental, y han ido elaborando en este tiempo un proyecto de Real Decreto, que me gustaría recalcar que todavía no está aprobado, pero salió a consulta pública en marzo de 2020, en febrero de 2021, hasta un plazo de marzo de 2021, y está previsto que futuramente se apruebe este Real Decreto. Vale, entonces, nuestro interés en esta presentación era simplemente comentar varias pinceladas que pueden ser de interés para nuestra especialidad. Y bueno, recalcar que todavía no está aprobado y que habrá que esperar a que lo aprueben, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué objetivo pusimos? Pues bueno, exponer las modificaciones de mayor relevancia para los servicios de medicina preventiva,
presentadas en este proyecto de Real Decreto. Y el método pues, fue una lectura comparativa entre el Real Decreto anterior, el de 2003, y este proyecto de Real Decreto 2021, que quien tenga interés, simplemente googleando Legionela 2021, se puede consultar el Real Decreto. ¿Okay? Entonces, bueno, quería compartir principalmente 4 resultados. Uno es la aparición de nuevas responsabilidades en el Real Decreto. La segunda, que yo considero fundamental y es la que me gustaría que fuera la idea transmitir de estos 5 minutos, que es el concepto del Plan de Prevención y Control de Legionelosis y el Plan Sanitario de Legionelosis, la aparición de nuevos biocidas y sistemas de dosificación y, por último, unas pequeñas cosas sobre toma de muestras. Entonces, con respecto a las nuevas responsabilidades en este proyecto de Real Decreto, en 2003 toda la responsabilidad de las tareas a realizar para prevención y control de Legionela recaía en el titular de la instalación. Es decir, solo había un responsable del cumplimiento de las medidas. En esta propuesta de 2021, si es que se aprueba, las nuevas responsabilidades se diluyen y pasan también no solo al titular de la instalación, sino a las empresas que hacen el mantenimiento, que tendrán que realizar unos anexos comentando lo que hacen, a los fabricantes de aparatos y equipos, que tendrán que cumplir unos criterios, y a las empresas instaladoras y las que realizan el proyecto. Es decir, esa responsabilidad pasa de una persona a un grupo más grande de gente. Luego, en esta propuesta, ¿no?, de 2021, en 2003 se comenta lo que se tiene que hacer, pero no se deja tan claro, ¿no? Entonces, en esta nueva propuesta se establecen 2 conceptos clave, que son el Plan de Prevención y Control de Legionelosis, o PPCL, que es similar al Real Decreto, pero es un plan que tiene que estar detallado con las tareas a realizar en la instalación, la formación de la gente, de los trabajadores, etc. Y para ciertas instalaciones que se definen como prioritarias, que incluyen a los hospitales, centros sociosanitarios, centros donde va gente más vulnerable, se contempla una definición que es la de Plan Sanitario frente a Legionela, o PSL, basada en la organización, en las recomendaciones de la OMS, ¿vale?, que sería el que habría que hacer en los hospitales. Entonces, en ese nueva propuesta se propone que primero se tendría que instaurar un PPCL y que en sitios como hospitales o sitios de pacientes más vulnerables, poco a poco habría que realizar un plan sanitario frente a Legionela. Todas las características de estos planes están en el artículo 7 de esta propuesta de 2021 y bueno, quien tenga interés puede consultarlo, ¿vale? Estos planes tendrán que estar elaborados por un responsable técnico. Los criterios para adquirir la formación propicia también están en evolución y se recogen en el Real Decreto 830/2010. ¿Okay? Y bueno, ese sería el principal punto, el del PPCL y el PSL. Luego, con respecto a los nuevos biocidas y sistemas de dosificación, en 2003 el principal biocida empleado es el cloro, que es el que se refleja en el Real Decreto. Sin embargo, al aparecer nuevos biocidas, estos se introducen en la nueva propuesta y también aparece la recomendación de utilizar sistemas de dosificación automáticos o semiautomáticos siempre que sea necesario. Que también finalmente bueno, se incluye que tras la limpieza y desinfección anual el control de Legionela se realizará de 15 a 30 días después, que en 2003 no se define un límite. Y bueno, con respecto a la toma de muestras, en esta propuesta de 2021 se introduce el concepto de cuarto húmedo, que se define como una estancia en la que existen aparatos que consumen el agua, y en el anexo 6 de instalación de agua sanitaria se comenta que para instalaciones en alojamientos, hoteles, hospitales, residencias, instalaciones deportivas, etc., el número de puntos terminales de muestra tendrá que ser igual al número de cuartos húmedos. Es decir, que en cada habitación que haya un grifo o una ducha contaría como uno y habría que hacer, pues según las habitaciones que tengamos, habría que, pues si tenemos 300 habitaciones, serían mínimo 300 puntos terminales. Por lo tanto, es un cambio muy profundo y bueno, va a traer cola sobre todo a
a las empresas que se dedican a esto de la prevención y control de la legionellosis, ¿no? Y bueno, finalmente, como conclusiones, pues lo principal que quería transmitir, que la introducción del concepto de plan de prevención y control de legionellosis y el plan sanitario frente a la legionellosis en la legislación supone un importante cambio para la prevención y control de la legionellosis que los servicios de medicina preventiva deben conocer de cara a garantizar la seguridad del paciente, ¿vale? Y con esto, pues nada, muchísimas gracias por su atención. Y nada. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación, el estudio observacional de la adherencia al correcto uso de mascarillas por la población general en del Otero Sanz, Mateos Mazón, Martínez Caballero. Antes de que acabases, ya lo sabía. Ahí está. En Congreso ahí, sí. Y realmente puede ser... Mascarillas adherentes COVID. No, pero házmela en esta, es esta. ¿En esta? Sí. Aquí hay dos, ¿eh? No, pero... pero... del 2020. Ya, pero eso es de 2020. Ah, espérate. Presentación Marta, mascarillas 2020. Ah, no, es esta. Es esta. Mira, mira. ¿Y me la puedes poner en modo...? Claro, claro. Es esta, seguro. Sí, sí. Vale, perfecto. Sí, espero que sí. ¿Me la puedes poner en modo que pueda leer? Cuando quieras pasarlo. No, pero en modo que pueda leer. Eso no se puede. ¿Cómo que puedas leer? Perdón. Que puedo leer aquí abajo. Eso no está. No, mira, aquí me dice que has pasado. Vale, vale, ya está. Ya. Vale. Pues nada, buenas tardes a todos. Pues me llamo Laura del Otero, ahora trabajo en Sanidad Exterior en la Delegación de Melilla y os vengo a presentar un trabajo que hemos realizado pues, entre un grupo de personas voluntarias y de personas de un equipo de investigación sobre el estudio. Se trata de un estudio observacional de la adherencia al uso correcto de las mascarillas por la población general en lugares públicos durante 2 periodos de la pandemia por COVID-19 en 4 ciudades españolas. El título es muy largo, la presentación espero que no tanto. Como introducción, pues empezar que con la pandemia de COVID-19 pues empezaron a implementar muchas medidas de control extraordinarias, entre ellas intervenciones de salud pública no farmacológicas o no farmacéuticas, que ya se habían utilizado para el control del SARS, del H1N1 y de otros virus respiratorios, otras enfermedades respiratorias. Entre ellas, pues, el uso de la mascarilla pues, es una medida eficaz para evitar la transmisión comunitaria del COVID, en este caso. A principios, en todos los gobiernos empezaron a poner el uso obligatorio de las mascarillas. En España fue a partir de junio del 2021, del 2020 quiero decir, ¿no? Sí, 2020. Empezando primero en lugares cerrados, en transporte público o cuando no se podía mantener la distancia de seguridad. Posteriormente, pues se fueron ampliando estas medidas, cambiando la normativa, primero por determinadas comunidades autónomas y después ya a nivel de todo el territorio español, y ya era obligatoria en todos los espacios públicos y hasta cuando no se podía mantener la distancia de seguridad, con unas excepciones. Se hablaba mucho en prensa sobre el cumplimiento, las multas, el uso de la mascarilla, bueno, y de todo lo que tenía relacionado con el COVID, pero realmente no existe algún estudio en España sobre el uso de la mascarilla, pero de una forma autopercibida o de prácticas reportadas, como el Cosmo Spain, que es un estudio de monitorización del comportamiento y de prácticas reportadas que se ha hecho a nivel de la Organización Mundial de la Salud. En el estudio de seroepidemiología del Instituto Carlos III también preguntaban si se usaba o no la mascarilla de forma habitual, pero no hay datos objetivos en la bibliografía científica sobre el cumplimiento o incumplimiento. Entonces, como para que el uso de mascarillas sea una medida eficaz para mitigar cualquier tipo de transmisión respiratoria, en este caso COVID, pues nos propusimos pues, valorar ese uso adecuado en un trabajo de campo, o sea, de observación directa. Por tanto, el objetivo del estudio es valorar la adherencia del uso real y adecuado de las mascarillas en la población general en 2 periodos distintos y en 4 ciudades españolas. Se realizó un estudio prospectivo observacional sobre el terreno en el que los investigadores realizaban la valoración de la adherencia durante su trayecto habitual en espacios públicos abiertos, excluyendo pues, a los que se excluían los reales decretos o los decretos de cada comunidad autónoma,
ni niños, o sea, que excepto los que eran niños, terrazas o personas que estuviesen comiendo, fumando o realizando deporte. Se realizó en 4 ciudades del norte de España y en 2 periodos. Se recogieron los datos entre el 16 y el 26 de julio del 2020 y el 23 de enero y el 2 de marzo del 21. Los investigadores principalmente fueron personas voluntarias. Se utilizó una herramienta a través de un formulario adecuado a través del Google Forms que se adaptó siguiendo la lista de verificación para medir la adherencia de la higiene de manos de la OMS. Entonces era un cuestionario muy simple que se podía rellenar en cualquier momento, o sea, en el momento, y los datos de día, de hora y de ubicación pues se recogían directamente. No hubo interacción entre los recopiladores de datos y las personas observadas para, por lo menos, reducir los sesgos, ¿no?, de un comportamiento más deseable, ¿no?, porque te están observando, como pasa con la higiene de manos. Se realizó un análisis descriptivo de la muestra y también un análisis multivariado, sobre todo del cumplimiento, ¿no? Había variaciones temporales de este cumplimiento. Y los resultados principales que os voy a comentar son... Espérate que espero. Pues a ver, el cumplimiento global del uso de la mascarilla fue de el total, en la suma de los 2 periodos, del 89,5%. Pero hubo una diferencia de casi 11 puntos entre el periodo del 2020 y el 2021, con unas diferencias significativas. Y al realizar el análisis multivariable, pues se observó que era 3 veces más probable usar la mascarilla adecuadamente en el 2021 que en el 2020. También se valoró el cumplimiento por ciudades. La ciudad que más cumplimiento tuvo fue Bilbao en el 2020 y la que menos, con una diferencia de 7 puntos así, fue Zaragoza, y en el 2021 fue Oviedo y también una diferencia de 4 puntos con Zaragoza. También todo el cambio de cumplimiento también resultó significativo. Para valorar, también se valoró los casos de incumplimiento, que eran o llevar nada, o la nariz fuera, o la nariz y boca fuera, y en el 2020 fue la principal cosa de incumplimiento fue el llevar la nariz y boca fuera, como veis en la gráfica. En el 2021 fue el llevar la nariz fuera, pero si se estratificaba por incumplimiento según ciudades, todas las ciudades se comportaban prácticamente, todas se comportaban como en la diapositiva anterior, en la gráfica anterior, menos Bilbao, que justo pues en 2020 el motivo más probable de incumplimiento fue llevar la nariz fuera o nada, y en 2021 fue llevar nada. También se valoró el tipo de mascarilla utilizada, que os quiero comentar que en la recogida de datos, si la persona no llevaba bien puesta la mascarilla, no incumplía, no se recogía qué tipo de mascarilla, para facilitar y agilizar la recogida de los datos. Y la principal mascarilla utilizada en ambos periodos, y también en el total, fue la quirúrgica o las mascarillas no reutilizables. También se incluían las higiénicas no reutilizables. Y sí que se observó, y es de destacar, que hubo un aumento entre el 2020 y el 2021 de los 2 periodos del uso de la mascarilla de alta eficacia, que eran cualquiera de las respiradores de partículas, dependiendo, daba igual el grado o sea, si era FP2, FP3 o lo que fuese, porque tampoco se podía valorar en el desplazamiento habitual de los investigadores. Como discusión, pues destacar que existe una tendencia similar al encontrar en los estudios españoles en la tendencia, ¿no?, del uso de la mascarilla y del uso de la mascarilla adecuadamente, pero sí que se ve nuestros datos de observación directa son menores que el cumplimiento reportado por estos estudios Cosmo-Spain y el de seroprevalencia del Instituto Carlos III. Existen varias limitaciones en este estudio, como que el tiempo de observación fue limitado, no hubo un muestreo no representativo, por tanto puede haber sesgos en relación con los barrios y los lugares y los días y las horas de recogida de los datos. Tampoco se valoró ni la edad, ni el género, ni otras variables sociales que hubiesen sido bastante interesantes para valorar, ¿no?, los comportamientos de las poblaciones y según estas variables. Y tampoco se valora el uso real de la mascarilla, por la metodología. No sabemos si las mascarillas estaban homologadas o si
realizaban una buena manipulación de la mascarilla. Como conclusiones, pues decir que en todas las ciudades se observó un uso adecuado de la mascarilla que aumentó desde que se hizo obligatorio su uso a partir de las etapas de desconfinamiento, lo que ya he repetido antes, que no quiero repetir, que sería interesante, aunque ya han cambiado las normativas en relación al uso de la mascarilla en espacios públicos abiertos, pero bueno, que no se pueden extrapolar todos estos resultados a la población española en general, porque solo se ha realizado en 4 ciudades y hubiese sido interesante también para tener una visión más sobre el terreno, ¿no?, del uso real de la mascarilla para futuras campañas de sensibilización, estrategias de prevención para la COVID-19 o cualquier otro microorganismo que nos pueda emerger de nuevo. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. La última comunicación es la gestión de la pandemia en Andalucía, la prevención clave del éxito. Inmaculada Salcedo, Loruso, Ruiz Montero, Barranco Quintana y otros. Ahí, para mí, que hago la página. En PowerPoint mejor, ¿no? No, es que se acaba de... Esto es lector un poco mal. Ah, vale. Entonces tengo que pillarlo justo. Pero es que no lo leo, joder. Está encendido. Ahora, Congreso Santander. No, lo pierdo. Espera. Y aquí no hay un lector. No, espera un momento. Está ahí. Este es, ¿no? Esa. Lo sacamos de fuera. Ahí está. Este es el micro para el que hablo. Efectivamente. Vale. Lo tenemos ahí. Este es Lola. Esa es. Pues dame el pendrive que se me va. Sí, ya está, que no iba. Bueno, buenas tardes. Como ya soy la última, voy a intentar no extenderme mucho. Lo primero, dar las gracias al Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba, a todo mi equipo, enfermería, residentes, administrativa. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Y también a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y, en concreto, a la Dirección General de Salud Pública de dicha consejería, que han confiado en nosotros. Y yo creo que un poco ha sido la clave también de nuestro éxito, saber que los expertos en salud pública tenemos mucho que decir en esto, ¿no? La pandemia sí es un grave problema de salud pública. Muchos han aprovechado la terminología para hablar de graves problemas de salud pública porque era lo que estaba de moda. Ahora la otra gran pandemia porque la pandemia está de moda. Pero la realidad es que esta pandemia ha sido verdaderamente un grave problema de salud pública. Fijaros que no tengo que recordar que países avanzados tecnológicamente y que tienen los sistemas sanitarios más avanzados del mundo han tenido una cantidad de muertos impresionante de casos porque no han tenido a bien tener un sistema de salud pública que a corto plazo pues no les resultaba rentable y han pagado caro la escasa inversión que han tenido en la salud pública. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia pública de importancia internacional, se veía todo como muy alarmista y que era como un poco precipitado, porque sabemos que cuando el 7 de enero, en 2020, por hacer un poco de memoria, las autoridades chinas identificaron el agente causante del brote como el nuevo coronavirus, el de 2019, solo se presentaba como, o se preguntaba como antecedente a las personas si venían de China. Fíjense cómo ha cambiado el aprendizaje a lo largo de la pandemia. El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional declaró el brote de coronavirus como una emergencia pública de importancia internacional, un SPI, en la reunión del 30 de enero del 2020.
El 11 de marzo de este año 2020 pasado, ante el avance del virus se declaró el estado de pandemia. Hablamos del 11 de marzo, cuando se declara estado de pandemia. En Andalucía, sin embargo, el 27 de enero del 2020 ya teníamos constituido un comité de expertos formado por 17 profesionales, entre los que se encontraban miembros de sociedades científicas relacionadas con la salud pública. Por supuesto, la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, la de Epidemiología, Microbiología, Medicina Familiar y Comunitaria, enfermedades infecciosas y veterinarios expertos en esta área, entre otros, además de las autoridades sanitarias, como el gerente del SAS, el consejero, la viceconsejera y todos los responsables de la Consejería en materia de sanidad. Se nombró como portavoz del comité a un especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, en este caso fue a mí, y empezamos a trabajar intensamente cuando aún no teníamos ningún caso diagnosticado en Andalucía. Creamos grupos de trabajo externos, elaboramos informes, revisamos la escasísima evidencia científica disponible en ese momento y vamos, como todos, dando palos de ciego, pero intentando adelantarnos a los acontecimientos, previniendo en este caso para que de alguna manera pudiéramos ir avanzando en el control de la pandemia. El comité adquiere ya la publicación en Boja, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, como Comité de Salud Pública de Alto Impacto y se define su composición reorganizando algunos miembros y estructura profesional mediante ley. Se incorpora un economista, dada la repercusión económica que tenía la pandemia. Sabéis que ha sido no solo una repercusión sanitaria, sino económica y social importantísima, y se me nombró como portavoz de dicho comité. Tener la satisfacción de ser una persona especialista en medicina preventiva y salud pública. Desde la Dirección General de Salud Pública, ya tomando un poco las riendas de todo esto, ¿no? Y en concreto el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía impulsó una serie de iniciativas, empezando por un intenso despliegue de recursos, sobre todo en las áreas como los servicios de medicina preventiva hospitalaria, los servicios de epidemiología de atención primaria y también el servicio de los centros sociosanitarios, donde existía unas plantillas absolutamente raquíticas, ¿no? Se nos incorporaron residentes de otra área y lo primero que hicimos en nuestros centros sanitarios fue separar el personal en zonas diferentes para garantizar una mediana distancia social cuando todavía no se hablaba de eso, ¿no? La Consejería estaba en contacto permanente con el Ministerio y se iban adecuando los protocolos a lo que iba el Ministerio dictaminando a través del Consejo Interterritorial de Salud. El 11 de febrero del 2020 ya había declarado 43.000 casos a nivel mundial, 2 en España, el famoso caso de La Gomera y el de Barcelona, y no teníamos ningún caso en la comunidad autónoma andaluza. Sin embargo, nosotros ya habíamos empezado a trabajar, como digo, desde el 27 de enero, de manera intensa, online, presencialmente, y a día de hoy llevamos 30 y tantas reuniones presenciales del comité de expertos globalmente, incluido el verano, por supuesto, y las Navidades y todo, pero de manera online y de manera, digamos, por grupos de WhatsApp y de manera extraoficial también estamos en contacto permanente, como no puede ser de otra forma, porque ya sabemos que la vigilancia tiene que ser permanente. De hecho, nosotros tenemos implantados sistemas de guardia, incluidos los fines de semana. Teníamos ya elaborado varios informes. Empezamos por una intensa campaña de formación e información a profesionales sanitarios de la ciudadanía por parte de nuestros servicios de medicina preventiva y salud pública, epidemiólogos, y hasta el 26 de febrero de 2020 no habíamos tenido ningún caso en nuestra comunidad autónoma. Se reforzó el sistema de vigilancia epidemiológica adoptando guardias de 24 horas, mientras fue posible, luego de 12 horas, pero siempre con epidemiólogos que están 24 horas en contacto permanente con nosotros. Una formación en centros sanitarios, formación en hoteles. Se dispusieron hoteles para aislar personas que no pudieran aislarse en sus domicilios por las condiciones que tuvieran. Sitios donde podían ir los trabajadores sanitarios, que algunos de nuestros profesionales aprovecharon por no estar en contacto con su familia. Había un miedo intenso al contagio y nosotros en el Servicio de Medicina Preventiva, en las 2 zonas destinadas para el control de la pandemia en nuestro hospital y con primaria, porque nosotros somos una unidad de gestión con primaria, teníamos digamos, soportar con cierto conocimiento y viendo cómo la angustia de nuestros compañeros y de nuestros profesionales estaba descargándose sobre nosotros como los expertos del tema, ¿no? Y querían hacerse pruebas PCR continuamente, querían que los cambiáramos de sitio, baja, etcétera. Pero luego, afortunadamente, los profesionales siempre responden cuando los pacientes están por medio, ¿no? Como todos los hospitales, me imagino, y como todos los centros sanitarios, quitamos toda la actividad no urgente y nos destinamos a lo urgente y a lo no demorable, aparte del coronavirus que nos consumía el 100% de nuestros recursos sanitarios, de nuestro tiempo. Elaboramos unos circuitos y unas sectorizaciones en los centros, la bioseguridad ambiental en los quirófanos, hubo que hacer obras.
Había que explicarle a los profesionales sanitarios y a los familiares de los pacientes por qué en la UCI, aunque hubiera boxes abiertos y boxes cerrados, no podían estar mezclados los COVID con los no COVID porque se contagiaban rápidamente y había que aislarlos por zonas. Hicimos una sectorización en zonas de muy alto riesgo, zonas de riesgo intermedio y zonas de bajo riesgo para también ahorrar en EPIs que escaseaban de manera brutal, como todos sabemos. Y se hizo una gestión de residuos como se pudo porque se agotaron, digamos, todos los cubos, las bolsas y todas las situaciones que todos hemos vivido en los centros sanitarios. Se hizo un equipo clínico en el que participaba medicina preventiva también para, digamos, configurar con neumología, medicina interna, urgencia, UCI preventiva, las mejores aplicaciones a los tratamientos que habían, que no se demostraba una evidencia científica con los antivirales y demás. Y se aplicaron todos los demás tratamientos de manera sintomática que a día de hoy, como todos sabemos, desgraciadamente, por otra parte, no han demostrado una eficacia más allá de lo que han sido las medidas no farmacológicas y la vacuna. Se implantaron las líneas en Andalucía de Salud Responde, implantamos el teletrabajo en algunas causas, se pasaban consultas enteras teletrabajando desde los domicilios, mapas interactivos diarios, un portal de transparencia en el que todos los ciudadanos podían acceder y ver al día cómo iban los casos, los contagios, los mapas de zonas de riesgo en Andalucía con los colores que demostraban las zonas de más riesgo, de menos riesgo, etcétera. Se le daban unas instrucciones a los familiares al alta, se hacían infografías, teníamos cartelería en cafetería, etcétera, y teníamos una gran cantidad de información en dos circuitos muy diferenciados, profesionales sanitarios y pacientes. Los centros sanitarios, los hoteles, toda la información y la formación la dábamos por horarios, todos los profesionales de medicina preventiva y salud pública, médicos, enfermeras, residentes. Aquí no se distinguía nadie, todo el mundo colaboraba con las personas que apoyaban desde riesgos laborales a nuestras charlas formativas con los EPI y demás, ¿no? El 30 de enero se enviaron los procedimientos de actuación frente al coronavirus que se iba actualizando conforme el Ministerio iba mandando los protocolos, que sabéis que hay muchísimos y que se iban actualizando continuamente. Nadie había ido a hablar en nuestros centros sanitarios, en los hospitales, de lo que era una emergencia pública de importancia internacional, ni del Reglamento Sanitario Internacional, ni las pandemias que había habido. Era como algo que se estudiaba, incluso nosotros nunca pensamos que íbamos a vivir una situación como la que hemos vivido. El grupo asesor sigue trabajando y tengo que comentar que además en Andalucía hemos tenido una importancia en la salud pública grande, de manera que se nos ha escuchado, y los planes de actuación se han ido adaptando a cómo se han producido las circunstancias y cómo han ido avanzando la evidencia científica, la disponibilidad de EPI y el mejor conocimiento del virus y de cómo se tenía que atajar. Bueno, no me voy a detener mucho porque son medidas que todos conocemos, definir circuitos. Hospitales de referencia, primero se destinaron 2, el Virgen del Rocío y el Virgen de las Nieves de Granada para las pruebas PCR, después ya todos los hospitales de Andalucía lo hacían. Le dábamos información a todos los profesionales y a los pacientes dándoles los enlaces donde podían consultar de manera ágil toda la información sobre el coronavirus, porque nuestros compañeros estaban muy angustiados, la gran mayoría de ellos, con mucho desconocimiento. Acostumbraba a que todo se resuelve de manera individual, con tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, con todo aquello muy controlado y de pronto ven que esto es un grave problema de salud pública, que son medidas no farmacológicas, que de pronto empiezan a pensar que la higiene de manos de verdad que sirve, que las mascarillas de verdad que sirve, que la bioseguridad ambiental tiene una importancia clave, porque los quirófanos dan una imagen que luego había que ver cómo estaban de verdad por dentro, cómo se operaban esos pacientes. Y, de hecho, la Consejería de Salud, en el Servicio de Vigilancia Epidemiológica, dependiendo de la Dirección General de Salud Pública, consideró una alerta, en la red de alerta que se graba en Andalucía, la no conformidad en quirófanos cuando no cumplen las condiciones de bioseguridad ambiental que tenemos que grabar en todo momento, igual que si fuera un brote o fuera cualquier otra enfermedad de declaración obligatoria. Pues, como digo, circuito de pacientes, circuito de profesionales, bloque quirúrgico, revisión de EPI, formación a profesionales, hoteles, comité de seguridad y salud con los sindicatos que no entendían por qué separábamos pacientes de una manera o de otra, por qué se ponían una zona u otra, por qué se entraba por un sitio. Era verdaderamente complicado explicarle a las personas la situación que se vivía, ¿no? Esto todo intercalado con donaciones, con viajes a Sevilla, con comités que al principio eran día sí, día no. Yo me levantaba, no sabía si tenía que ir a Sevilla, tenía que ir a mi hospital, tenía que ir a atención primaria y, bueno, adaptarnos a los cambios como todos hicimos porque la situación lo requería. Dudas, llamadas, resultados. Los circuitos de pacientes coordinados con urgencias que nos llamaban continuamente de día y de noche
para declararnos casos positivos cuando empezamos con los test de antígeno y todavía nos siguen llamando. Afortunadamente ya son muchos menos. Control de listados, comunicación de resultados, etcétera. Y en el de profesionales también la unidad médica de vigilancia de incapacidades, cuando empezaron a contagiarse profesionales sanitarios antes de la vacuna y teníamos que gestionar qué caso era de verdad contacto estrecho, cuál no. En esa línea grisa en que teníamos que decidir si ese profesional iba a contagiar o íbamos a tener que desmantelar una unidad o una planta, era muy complicado establecer estas cosas y habíamos grupos de... Esto es un poco la panorámica de mi equipo, del servicio nuestro, como la vidilla que cobró en cuestión de horas, ¿no? Las colas iban por los pasillos y estábamos separados en dos zonas, claramente intentando mantener la distancia social. Y luego llegó la vacuna, que bueno, en Andalucía, que sabéis que el 20% de la población del país, somos 8,5 millones de habitantes y hemos administrado ya, a día 11 de septiembre, ya llevamos más, no me ha dado tiempo a mirarlo, la verdad, 12 millones de dosis administradas, tenemos con pauta completa ya el 80 y tanto por ciento de la población andaluza con la pauta completa. Sabéis que fue famoso, que nuestro consejero con lo del culillo y tal, pero pasó a liderar las cifras de vacunación en España, lo cual nos ha hecho sentir muy orgullosos. Y tenemos un plan de vacunación en Andalucía con toda la información, con un portal de transparencia en el que participamos muchos profesionales de medicina preventiva y salud pública, junto con pediatría, medicina de familia, etcétera, y enfermería, que ha sido vital en este brote, en esta pandemia y en todos los pasos que hemos ido dando, sobre todo en la vacunación, creando una unidad de rastreo específica, asesorando y vacunando sin descanso. Y bueno, para terminar, pues no sobreviven, como decía Darwin, los más fuertes ni los más inteligentes, sino aquellos que son continuamente capaces de adaptarse a los cambios. Y muchas gracias por... Espero no haber sido muy pesada. Muchas gracias, Inmaculada Saucedo. Difícil condensar en 6 minutos el trabajo ímprobo que habéis realizado. Lamentablemente no tenemos tiempo para hacer preguntas porque me han dicho que a las 8 tenía que acabar y ya hemos pasado 5 minutos de tiempo. Estoy seguro que si alguien quiere acercarse a los presentadores, pues podrá aclarar dudas o preguntar alguna cosa. Muchísimas gracias a los presentadores y a todos vosotros.